Bien, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidas a la clase del día de hoy. La profesora Gloria Cuña en este momento no va a poder ingresar por motivos este, que ha tenido un pequeño percance en su institución y por eso no se va a poder conectar a la clase el día de hoy. Entonces vamos a continuar conmigo. La misma me dijo que van a hacer sobre el tema que continuaba el día de hoy era sobre la investigación cuantitativa. Eh, bien. La investigación cuantitativa tiene que ver con el enfoque cuantitativo, ¿no? En este enfoque se utiliza la recolección de datos para que nosotros podamos probar hipótesis en base a la medición numérica, ¿no? De forma numérica. Y también se hacen análisis estadísticos para poder establecer pautas de comportamiento y probar teorías. Por eso se llama cuantitativa. En el enfoque cuantitativo es un enfoque que representa un conjunto de procesos. ¿Qué quiere decir esto? Que es secuencial y también es probatorio, se puede comprobar. Cada etapa precede a la siguiente y nosotros no podemos brincarnos o aludir pasos para poder trabajar eh, conforme al enfoque cuantitativo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros no podemos definir y también tampoco no podemos seleccionar la muestra si aún no hemos establecido nuestra hipótesis. Entonces, tú no puedes seleccionar qué muestra, por ejemplo, con qué cantidad de niños vas a trabajar para realizar tu hipótesis o qué grupo, grupo de élite vas a trabajar, ¿no? Hasta que tú definas cuál es tu hipótesis. Tampoco, por ejemplo, es posible recolectar o analizar datos si tú previamente no has desarrollado el diseño o no has definido tu muestra. Entonces, todo tiene un orden, un proceso. No me puedo pasar un paso sin haber hecho el primero. El orden es muy importante, es muy riguroso en esta parte. ¿Ya? El orden es muy importante. Aunque desde luego podemos redefinir alguna fase. O sea, si por ahí estoy perdiendo la hilación de lo que a lo que voy a llegar a mi enfoque cuantitativo, tengo que retomar y volver a redefinir, ¿no? Parte de una idea acotándose, que va acotándose, o sea, poco a poco nosotros vamos añadiendo la información y una vez que ya delimitamos, vamos a derivar a nuestros objetivos y vamos a hacer nuestras preguntas de investigación. Se revisa siempre, constantemente, la literatura, ¿no? Para que nosotros podamos utilizar. Y se construye un marco o una perspectiva teórica. Es muy importante esta parte, ¿no? A través de nosotros de revisar nuestra literatura vamos a poder colocar la bibliografía, ¿no? Y con esto vamos a construir nuestro marco teórico para nuestra tesis, ¿ya? De las preguntas se establecen, por ejemplo, de las preguntas que tú encuentres en tu tesis, ¿no? En tu proyecto de tesis, vas a establecer tu hipótesis con esto y vas a determinar las variables. También se traza un plan para probarlas, es decir, haces un diseño. Se miden las variables de un determinado contexto y se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos. Ya aquí en esta parte, después de haber analizado y haber medido, ¿no? Nosotros vamos a utilizar la estadística, métodos estadísticos, ¿ya? Y después de estos, por último, se extrae una serie de conclusiones. Por si acaso, este es un libro de repente ya la profesora lo ha compartido con ustedes. Es un libro de investigación científica. Todos los que estudiamos en la universidad, instituto, trabajamos con este libro en nuestra tesis, porque nos dice el paso a paso de cómo debemos ir implementando nuestra tesis. En sí, este libro nos habla sobre los significados de cada proceso. Las conclusiones respecto a la hipótesis, ¿ya? Que tenemos con respecto a la hipótesis. Este proceso se representa en este caso aquí, como ustedes pueden ver,
¿no? Todo lo que les he mencionado se desarrolla en fases. Este es el proceso cuantitativo. En la primera fase, como ya hemos visto, es la idea de lo que vas a desarrollar en tu tesis. Luego, el planteamiento del problema. Luego vamos a ver cada uno, ya en cada proceso. La revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico, la visualización del alcance del estudio, la elaboración de hipótesis y definición de variables, la elaboración del reporte de resultados, el análisis de los datos, la recolección de los datos, perdón, estoy yendo al revés, la elaboración de hipótesis y definición de variables, luego sigue el desarrollo del diseño de investigación, la definición y selección de la muestra, la recolección de datos, análisis de datos y por último la elaboración del reporte de resultados. ¿De qué? De estos análisis. ¿Ya? Por eso es muy importante que ustedes aprendan a manejar estadística, ¿ya? Tienen que aprender. Si van a hacer una tesis en cuanto al enfoque cuantitativo, ustedes tienen que aprender a utilizar la estadística, base de datos, ¿no? Es una estadística básica, no es una estadística tan complicada, es básica, ¿no? Para poder plantear sus problemas, hacer sus gráficos estadísticos, ¿no? Por ejemplo, utilizando Excel, ¿no? Es muy importante. Este proceso tenemos que seguirlo así como está, en este orden. Ahora, no sé si ya vieron ustedes lo que es el enfoque cualitativo. ¿Han visto el enfoque cualitativo? ¿O todavía no? Sí, ¿Han, Miss. han visto el enfoque cualitativo? Sí, ¿Sí o no? mentora, pero Ah, de la sí. manera como usted nos está explicando o leyendo sus PDFs, está bueno, no puede repetir. Sí, sí. Miren, por ejemplo, ¿no? Aquí en la imagen que ustedes pueden ver, este enfoque, el cuantitativo, tiene un orden. Pero miren, más abajo voy a ir al cualitativo, ¿ya? Miren, el cualitativo está por acá, aquí está. El cualitativo, yo puedo, por ejemplo, tener mi idea y puedo pasar al planteamiento y del planteamiento puedo, por ejemplo, a agarrar la literatura. No tiene un orden la cualitativa. ¿Ya? Esa es la diferencia, miren, entre la cualitativa y la cuantitativa. La cuantitativa precisa de un orden. Si nosotros vamos de forma desordenada al hacer un enfoque cuantitativo, esa tesis va a tener bastantes cosas que corregir al final. Y vas a tener que empezar de nuevo, desde revisar la idea para tener por último tu elaboración del reporte de resultados. Entonces, es muy importante, si tú estás trabajando un enfoque cuantitativo, el proceso del enfoque cuantitativo tiene que ser en orden. Y este es el orden. Este es el orden. ¿Ya? ¿Ya? Ese es el orden. Muy bien. Luego vamos a regresar a las características aquí. Si no les han pasado este libro, no hay problema. Yo lo puedo compartir con ustedes y ustedes lo pueden leer también detalladamente. Porque miren, ahorita aquí lo vemos ampliamente, pero más abajo, lo he puesto ahorita en diapositivas, pero más abajo del libro, está especificado cada uno, que es la idea, el planteamiento del problema, ¿no? Aquí lo vamos a ver también un poco más general, pero poco a poco ya ustedes tienen que verlo más específico ya. Y en el libro está bien especificado ya, pero ahorita les voy a poner a grandes rasgos nada más, porque si también lo hacemos en toda la clase nos vamos a perder. Y de repente la MIS también les va a especificar, ¿no? Muy bien, entonces acá les presento al otro PPT. Un ratito, por favor. Miss, una preguntita. Sí, Miss, el, lo que usted nos está hablando en forma, en la cuantitativa, ¿es el orden, Miss? ¿O no estoy entendiendo, Miss? si tú Un trabajas proyecto, una por ejemplo, tesis, que un nosotros proyecto de vamos a hacer. tesis, si tú trabajas tu proyecto de tesis con el enfoque cuantitativo, este es el orden, como debes de elaborar tu tesis, tu proyecto de tesis. ¿Ya? Ya, Este es el Miss. orden. Si haces enfoque cuantitativo,
¿ya? Y muy diferente es el enfoque cualitativo. Por eso tú tienes que ver qué enfoque vas a trabajar, cuantitativo o cualitativo. Muy bien, entonces vamos a definir aquí. Sí, Catherine, dime. Justo entonces, tomando en cuenta estos pasos que son uno tras de otro, porque se mantiene el orden, es por eso que muchas veces las tesis son más cuantitativas, que son más fáciles de seguir, perdón, que son más cualitativas o cuantitativas en estadística, que es, por lo que La, yo veo, ajá, la otra es más fácil al ojo, ¿no? Se puede decir, porque este es uno, si no hago uno, no me sale el segundo, tiene que seguir una secuencia. En este que es sí, cuantitativo, que consideramos cuantitativo, recuerden chicas, que es cuando son números, ¿no, Miss? ajá, Cuando son, sí, y el cualitativo es datos, por eso que podemos irnos a cualquiera de las aristas como se presentaba en la tema anterior, ¿no? En cambio, este que es numérico, cuantitativo, tenemos que seguir tal cual esos pasos. ¿Estamos bien? sí, Sí, así es, Miss. así es. Tienes que seguir las Ya, fases tal cual en ese orden. Ahora, aunque ustedes no lo crean, la mayoría de tesis que existen hasta el momento son la mayoría cuantitativas. Hay muchas cuantitativas. Ahorita más adelante vamos a ver, ahorita estamos viendo conceptos, todo esto, definiciones. Más adelante les voy a indicar también una página donde ustedes pueden ver de la católica, que yo les recomiendo bastante. Si en algún momento ustedes quieren estudiar un diplomado, quieren hacer una maestría, yo les recomiendo para educación, les recomiendo la católica, 100% la católica. Es carísimo, pero si tú te vas a un trabajo, te vas a ir a un lugar, te van a decir, uy, eres de la católica o tienes un certificado de la católica, ¿no? Es bastante recomendable, ¿no? La católica como una universidad, pero y para hacer maestrías, diplomados, especializaciones, en educación nos sirve bastante. Si ustedes preguntan, por ejemplo, van a la DREL, van a las mujeres de sus, algunos, la mayoría que tienen altos, funcionarios, tienen documentación de la católica, ¿no? Que han estudiado algo en la católica y están ahí. ¿No? Y la católica, ahí, ahorita yo les voy a enseñar varias tesis ahí para que ustedes vean. Vamos a ver las tesis que están publicando. ¿Ya? Muy bien. Sí, la cuantitativa es la más usada. Es la más usada, es la que más, mira, a pesar que yo digo, no, no me gusta seguir el orden, pero hacen esta más con enfoque cuantitativo y tienen que seguir el orden, caballero. Por ejemplo, en mi caso, yo hice mi tesis cuantitativa, porque yo sí, a mí sí me gusta seguir un orden, ¿no? Iniciar y terminar así, en orden, paso por paso. Eso siempre me ha gustado a mí, ¿no? Entonces, por eso yo hice mi tesis cuantitativa. Pero en cambio, la cualitativa ya hay un desorden, pero tienes que precisar bien la información que vas a detallar, ¿no? No es como la cuantitativa, lo puedes expresar a través de números, ¿no? A través de bases estadísticas, de tus cuadros estadísticos, de tus gráficos estadísticos, y lo representas ahí y es más fácil de entender. En cambio, en la cualitativa tienes que dar más explicación, detallar más marco teórico, y no solo el marco teórico, sino también tu contenido tiene que ser mucho mayor, elaborado, ¿no? Textualmente. ¿Ya? Entonces, acá vamos a ver cada fase a grandes rasgos, porque sí, también en el libro está más detallado todavía, ¿no? En el enfoque cuantitativo, bueno, la idea ya sabes, ¿no? Ya tú escoger tu tema, ¿no? Que vas a trabajar para tu proyecto de tesis. Primero es un proyecto de tesis, después ya al final viene la tesis. Pero es lo que va en el proyecto de tesis va en la tesis, así que no es que estás haciendo otra diferente, no es lo mismo así. El enfoque cuantitativo en la fase 2 nos habla sobre el planteamiento del problema. Aquí tú tienes que tener, un momentito, voy a abrir. Ya, ahora sí. Los objetivos que va en esta investigación, en este caso, nuestro proyecto de tesis, tú tienes que ver también las preguntas que vas a desarrollar en tu investigación, la justificación y la viabilidad del estudio, si es viable o no es viable
tu tesis, tu proyecto de tesis. La justificación de por qué estás tú planteando este problema, no tiene que ser un por qué. La evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Tú tienes que saber, al desarrollar tu proyecto de tesis o tu tesis, tienes que saber cuál es el problema, ¿no? Por ejemplo, el uso de las computadoras de repente en la educación inicial, por ejemplo, en los niños de 5 años. ¿Cuál es el problema ahí? Por ejemplo, en San Juan del Lurigancho, la señal de internet. Otro puede ser la cantidad de computadoras que hay en la institución. No, yo tengo que visualizar el problema. Por eso, aunque ustedes digan, ya, yo creo mi tesis de contar colegio, al final de cuentas tú tienes que ir a trabajar con ese colegio. Tú vas a ir a ese colegio, por ejemplo, digamos, a encuestar a los profesores, trabajar con los niños, una sesión de clase y para ver la realidad de la institución. Tú tienes que saber su visión, su misión, como están viendo ahora su práctica, ¿no? Ustedes ven cómo está la institución, su infraestructura, todo detallado de la institución tienes que conocer, ¿no? Para que tú te metas en la realidad de ellos. O sea, es como decir, tú vas a estar yendo, tú presentando una tesis de, digamos, de que es tu colegio de ti, ¿no? Entonces, por eso cuando ustedes vayan a hacer eso, no pongan colegio tal, ni siquiera conoces el colegio, ni siquiera conoces al director para que después vayas a hacerles entrevistas a los niños o trabajar con los profesores. Entonces, tienes que ir pensando en que tú vas a ir a ese colegio como si fueras un profesor más de la institución, ¿no? Pensando en eso, porque todos esos datos tienes que recopilar de la institución, ¿no? Para el planteamiento del problema también tienes que delimitar la esencia de los planteamientos cuantitativos, ¿no? La base numérica, ¿no? La cantidad de estudiantes, por ejemplo, si hablamos de infraestructura, los baños que están en funcionamiento, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de lo que vas a trabajar en tu tesis. Ahorita vamos a ver ejemplos de tesis, ¿ya? No nos vamos a acelerar ahorita con los ejemplos, estamos viendo la base teórica. Y por último, depende de cuán familiarizado esté el investigador con el tema de su estudio. Es muy importante que tú sepas lo que vas a presentar, el problema que estás planteando, de la existencia de estudios antecedentes. Digamos, puede haber una tesis del colegio que tú vas a escoger de otro alumno anteriormente que hizo y te puede ayudar su base de datos y de repente puedes comparar con la base de datos actual que tú tienes, por ejemplo, ¿ya? Sí, Kenia, dime. Buenas noches, Buenas noches. compañeras. Me hizo una consulta, cuando tú quieres llevar talleres ya que has planteado sobre el tema de acá de la Universidad La Católica, ¿lo puedes llevar los talleres antes que termines la carrera o ya cuando terminas ya puedes hacer eso? Eso tienen que ustedes averiguar en la misma universidad. Esa O es sea, la sí, información. sí, sí. Ah, se puede, bueno, si Uno queremos puede llevar estudiar talleres. dos, tres cosas a la vez, no hay problema. Ok, eso quería Ajá. saber. Aquí, Me eso. imagino que van a pedir algún documento donde estés estudiando, ¿no? Si quieres llevar talleres ahí. No sabría decirte, no conozco la realidad de la universidad, de verdad. Ah, ya. No sé cómo, Ya. no sé qué piden, no sé, solo, Ahora que te escucho, ya se está dando un aviso sobre que ahí es muy bueno. Ya, mis gracias. sí, por ejemplo, yo en mi caso, yo he estudiado en yo no desmerezco, por ejemplo, mi universidad, ¿no? La Universidad Enrique Guzmán y Valle en La Cantuta, soy cantuteña. Entonces, la universidad, por ejemplo, en cuanto a la especialidad que yo he seguido, los profesores siempre han sido exigentes, responsables. Y por último, ahí el estudiante es el interesado, el estudiante es el que se exige solo, el profesor no te exige nada. Si presentas o no presentas trabajos o no presentas tareas, depende de ti. Tú te desapruebas solo, ¿no? El tiempo también de presentación, de actividades, por ejemplo, de esto, de nuestro proyecto de tesis, también nosotros hemos hecho clase por clase, paso por paso presentábamos y nuestra tesis al final ya estaba ya del curso, ¿no? Con la profesora. Entonces, eso depende del estudiante.
En sí no depende de dónde estudies, sino depende de ti. No depende de los profesores, solo depende de ti, nada más. ¿Ya? En la fase 3 vamos a ver la revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico. Es muy importante que tú leas, dependiendo de qué tipo de investigación vas a desarrollar, tú tienes que ir revisando literatura, detectar la literatura pertinente. En la institución, por ejemplo, en el instituto hay un drive donde han colocado libros. Ahorita no tengo el link, pero puedo pedirle a la coordinadora si lo pueden compartir con ustedes. El año pasado, cuando yo estuve, sí les mandábamos el link para que ustedes puedan ingresar a ver libros. No sé si por ahí han escuchado sobre eso. Entonces, esa es la bibliografía, ¿no? Tú te vas a ir enfrascando, leyendo sobre el tema. Tienes que estar culturizada, leer. Es recomendable, por ejemplo, nosotros en el área de educación, a la semana, ya, exagera ya, a la semana léete un libro entero, léete y pregúntate y conversa y crea, por ejemplo, grupos de estudio donde conversen sobre ese libro. Si otra compañera lo leyó, otra compañera lo leyó, no, oye, ¿sabes qué? De esto entendí esta parte, oye, pero esta parte no entendí mucho, tú entendiste, ¿no? Entonces, dialogamos sobre la literatura. No me refiero que vas a leer solo sobre la historia, no, también otras cosas, por ejemplo, la educación en la época tal, o la educación matemática, la didáctica de la comunicación, o sea, variedad de temas para leer, ¿no? O de la política actual, de todo pueden leer, que te puede ayudar para realizar tu tesis. Obtener y consultar la literatura pertinente, o sea, tener ya tú una base de datos bibliográfica, ¿no? Extraer y recopilar información útil. Por ejemplo, si hay algo interesante que te ha quedado, que te puede servir para el planteamiento para la revisión del desarrollo del marco teórico de tu tesis, subráyalo, resáltalo, apúntalo en un cuaderno, en una hoja, en tu Word, donde tú creas pertinente para que lo puedas utilizar en tu tesis. Y no te olvides de apuntar también de qué página, de qué libro, de qué autor, todo eso, la edición, todo eso. Ustedes de repente también han tenido clases de APA, ¿no? En APA toda esa información tienes que poner en tu tesis. Luego vas con eso ya, con esa literatura, vas a construir el marco teórico, ¿ya? Es muy importante entonces que ustedes vean su literatura. En la fase 4, que es la visualización del alcance del estudio, va a ser exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Eso vamos a explicar también. Esto va a ser para visualizar qué alcance tendrá nuestra investigación, ¿no? Es importante para establecer sus límites conceptuales y metodológicos, ¿ya? Según Sampieri, ¿no? Esto nos dice Sampieri. Luego, en la fase 5, la elaboración de hipótesis y definición de variables. Tú vas a analizar la conveniencia de formular o no hipótesis. Entonces, aquí en esta parte, tú vas a ver si vas a formular hipótesis o no vas a formular hipótesis, ¿ya? Para poder precisar las variables. Después de que tú dices sí o no, vas a poder precisar cuáles son tus variables de hipótesis. Luego vas a conceptualizar cada variable. Cada variable tiene que tener su concepto. Y por último, vas a definir la operacionabilidad de las variables, ¿no? A ver, por acá María Delgado está con el micrófono. Yo sí les hago rocha, voy a decir nombres. María Delgado está con el micrófono abierto. Ya, sigamos, ¿no? Entonces, es muy importante esta etapa, porque si vamos a ver o no tener hipótesis. En la fase 6, que es el desarrollo del diseño de investigación, vamos a definir cuál es el tipo de diseño más apropiado para la investigación. Si vamos a desarrollar un diseño experimental, un diseño no experimental o un diseño múltiple, ¿ya? Cada uno también tiene su definición, eso también lo van a ver. Precisar el diseño específico y vas a justificar el diseño elegido o desarrollado. ¿Por qué? ¿Por qué estás desarrollando este diseño? ¿A qué se debe? En la fase 6 vas a definir y seleccionar la muestra, ¿no? Por ejemplo, puedes trabajar con niños de 3 años, niños de 4 años, de 5 años,
y me parece que hasta de 2 años. Eso sí tendrían que consultar a las profesoras de educación inicial. Yo no soy específicamente de inicial, pero pueden consultarle a las profesoras si se puede trabajar una tesis para la base de datos con niños de educación inicial, no sé si consideran de 2 años, ¿no? Ya eso ustedes pueden ir preguntando. Vas a definir los casos, los participantes, como les estaba mencionando, u otros seres vivos. También pueden ser los objetos, los fenómenos, el clima, ¿no? Con respecto al clima, depende del área en donde estés. Los procesos, los sucesos o comunidades, las chicas que están en la parte de la selva, por ejemplo, ¿no? Acá trabajan con comunidades, entonces todo eso vas a especificar, sobre los cuales se habrán de recolectar los datos. Vas a delimitar tu población. No puedo decir, por ejemplo, no puedo decir que voy a trabajar con la comunidad Ashaninka, no, nada más no, sino tengo que especificar de qué edad, porque si no vas a trabajar con adultos, vas a trabajar con adolescentes, vas a trabajar con niños de inicial, bebitos, con todos ellos vas a trabajar, no, específico, específico, bien específico. Elegir el método de selección de la muestra, si es probabilístico o no probabilístico, o sea, las probabilidades. Precisar el tamaño de la muestra requerido. Por ejemplo, voy a trabajar con 300 alumnos de educación inicial de 5 años de la institución educativa María del Ángel, del distrito de Lima, del departamento de Lima, del distrito de Comas. Ese es recontra específico, ¿no? Ya está, ya. Pero es un grupo pequeño. Ah, ya, pero por ejemplo también puede haber 2 aulas, entonces, para que no trabajes con las dos, o de repente sí puedes trabajar con las dos, pero puedes poner la población ahí en este caso, 300 es mucho, ¿no? En este caso, ¿cuántos serían? 30, ¿no? 30 niños del aula de 5 años del color amarillo o patito, no sé cómo le ponen inicial, de la institución educativa María del Ángel, del distrito perdón, del departamento de Lima, del distrito Comas, ¿no? Aplicar el procedimiento de selección, ¿no? Esa parte, la selección de tu grupo, ¿no? Obtener la muestra. Por último, obtener la muestra con la que vas a trabajar. La recolección de los datos. Vas a definir la forma idónea de recolectar los datos. ¿Cómo vas, por ejemplo? A través de una encuesta, a través de recojo de información, ¿qué otra forma puede haber? A través de una evaluación. Por eso es que depende del tema en sí que vas a trabajar, ¿ya? Seleccionar o elaborar instrumentos o métodos para recolectar los datos. Por ejemplo, vas a ir a hacer una entrevista a cada niño. Chuma. Pidiendo agua a mi loco. Ya. Aplicar los instrumentos o métodos. Después de que tú has escogido qué instrumento vas a utilizar, vas a tener que ir a la institución, ir al aula y aplicar. Antes de eso, por eso tú ya conversaste con el director, conversaste con la directora, la coordinadora y la profesora, siempre, nunca pasándose, ¿ya? Siempre es este camino. Director o directora, coordinador o coordinadora, profesor o profesora, ¿ya? Con todos igual, así te digan, no, solo conversa conmigo, no, para que todos sepan, es lo mejor, ¿ya? Obtener los datos después que ya tú has ido a hacer, por ejemplo, un examen de repente, ¿no? Para ver el nivel de aprendizaje de los niños de 5 años. Entonces tú, al obtener estos datos, que llevas esas hojas que han sido evaluados, y luego lo codificas. ¿Qué quiere decir codificar? Vas a tu computadora y bajas toda la información, pregunta por pregunta, vas a estadística, en este caso a Excel, y ahí puedes ir bajando. El más básico para trabajar es Excel. Hay otros, ¿ya? Hay otros programitas que son un poco más. mm, Tenemos ahí ya me olvidé el nombre. El Java, tenemos el otro, el SBS, no, CS, algo así, no me acuerdo ya el nombre ahorita.
para poder bajar esa información. Pero lo más básico que pueden utilizar es el Excel y fácil. Y luego de eso vas a archivar los datos y prepararlos para su análisis por computadora. O sea, vas a interpretar toda esa recolección de datos, codificación, lo vas a interpretar. ¿Ya? Es muy importante esa parte. Catherine, dime, Catherine. Miss, tenía una duda, por ejemplo, cuando se hace, se escoge la muestra o a quienes vamos a encuestar o a los que vamos a aplicar, no recuerdo el nombre, cómo se llama, pero hay un monto, o perdón, una cantidad mínimo determinada que se tiene que hacer. Por ejemplo, yo no podría hacer la tesis solo de un salón, ¿no? Ni o de un colegio, o sí, Sí se porque debe puede, haber un mínimo. sí Eso se me era mi puede, duda. O sea, de un salón con una tesis con solo la muestra de un salón, o sea, tan sí se poquito, puede, sí se ¿sí puede, se puede? Miss? sí, sí se Ah, ok, puede. esa era mi duda. Esa era mi duda. O sea, no hay un mínimo de datos que se tenga que recolectar. Puedo hacer con 15 niños de un aula, puedo hacer mi tesis. Sí, Ah, sí. ok, mis gracias. Esa era mi Ujú. gran duda, porque pensé que teníamos que recolectar más, o sea, de varios colegios, o un mínimo de por lo menos 3, comparar diferentes de ese mismo sector o algo. No, pero con un salón se podría hacer. Ya, mis gracias. Es que, como les vuelvo a repetir, uno depende del tema, de qué es lo que quieres trabajar. Si vamos a hablar del aprendizaje del distrito de San Juan del Lurigancho, no vas a ir a preguntarle a todos los iniciales, no te va a alcanzar el tiempo para presentar tu tesis. Entonces, te enfocas en una institución y en este caso te recomiendo, en este caso, si vamos a hablar del aprendizaje, para que abarques un poco más, si tiene 3 aulas, trabajas con las 3 aulas de inicial. Si tiene 2 aulas, 2 aulas. ¿Ves? Pero depende del tema que voy a trabajar, del problema que yo he visualizado en esa institución. ¿Ya? Es muy, por eso ven, aquí es un proceso, una etapa, una fase. Primero tuve que identificar el problema para poder yo crear, en este caso, para poder hacer mi recolección de datos. Por eso es muy importante que vayan viendo eso ustedes. Eso, esto hace, investigación uno hace desde el primer ciclo, ¿no? Sí, desde el primer ciclo han hecho, han visto, pero claro, de forma genérica, ¿no? Ya está, muy bien. El análisis de datos, en este caso, la fase 9, que es la última, sí, la fase 9. Vas a decidir el programa de análisis de datos que se utilizará, por ejemplo, Excel. Vas a explorar los datos obtenidos en la recolección. Vas a analizar descriptivamente los datos por variable. Vas a describir cada dato por variable. Vas a visualizar los datos por variable, ya no en forma general, ¿no? Sino por variable, por cada variable. Vas a evaluar la confiabilidad, validez y objetividad de los instrumentos de medición. Por ejemplo, si estamos hablando del aprendizaje y de repente la profesora de inicial de 5 años del aula amarillo, en ese momento se mete a ayudar a un niño, ahí no podemos hablar de objetividad o validez, porque la profesora se ha metido a ayudar a un niño. Entonces, para mí eso ya no es válido. ¿No? Yo misma tengo que ser consciente. No puedo permitir que le ayude, ¿no? Tengo que restringir eso a los docentes, por ejemplo, ¿no? Tú le vas a explicar al niño qué es lo que va a hacer y el niño te tiene que preguntar a ti. No sé si de repente ustedes en algún momento han trabajado para el INEI y han hecho encuesta para ¿no? La Sí, S. sí, mis, Ahí ¿cuántas viviendas, por ejemplo, viven en un hogar? ya, pero yo me refiero a la evaluación censal de educación, no de vivienda, sino van a los colegios y hacen como tipo, son profesores por un día o 2 días, ¿no? Y le explican al niño cómo va a rellenar, ¿no? En educación primaria hacen esto. Cómo va No, a nunca hice, marcar, mis. dónde va a marcar, ¿no? Le explican detalladamente. Y nos dicen, ¿no? En nuestra capacitación nos dicen, usted no debe permitir que la profesora ayude. Entonces, para que la profesora no ayude, el evaluador le dice a los niños, ¿no? Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, me la hacen, ¿no? Y como son niños de segundo grado de primaria, hay que darles confianza y todo eso. Entonces, y niños, por favor, me preguntan a mí, ¿no? Se le habla de manera más amena. Aunque no lo crean, yo parezco un sargento con ustedes, pero con los niños soy un amor.
Entonces, ya yo he hecho evaluaciones censales con niños de segundo de primaria. Entonces, así, ¿no? Entonces, me ha tocado, en el caso mío, me ha tocado profesoras que querían ayudar. Entonces, ahí yo puedo ver que ya no hay una objetividad de la evaluación, ya no hay una validez, ya no hay una confiabilidad. Entonces, ¿qué se le dice a la docente? Por favor, Miss, no puede ayudar a los estudiantes. Aquí está, no le haces leer el documento del Ministerio de Educación y todo eso, ¿no? Bueno, en el caso de la evaluación censal hacen eso. Entonces, tú también puedes poner tus reglas, si vas a hacer una evaluación con los niños, a la profesora, usted puede acompañarnos, estar sentadita ahí, se le agradece, muchas gracias, para que ponga orden con los niños, pero por favor le pido encarecidamente que no les ayude, porque es para mí, para yo poder evaluar mi tesis, ¿no? Pues le explicamos el proceso y todo, ¿no? Le damos la confianza del caso, que no la estamos evaluando a ella, ¿no? Porque la mayoría de profesores se sienten intimidados porque piensan que los estamos evaluando a ellos. No estamos evaluando a ellos, estamos evaluando el nivel de educación de los estudiantes. A los docentes se les evalúa cuando van a dar su examen. En mi caso, yo he ido varias veces a dar el examen. Entonces, ahí me están evaluando, ¿no? ¿Qué conocimientos tengo, cómo estoy dando mi examen? ¿Ya? Y por último, vas a analizar e interpretar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas. Al final de cada variable, tú vas a interpretar qué es lo que te dio ese resultado, vas a interpretar. ¿Ya? Descriptivamente, vas a tener que describir. Bueno, este es un ejemplo, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con el tema. Ya, muy bien. Entonces, eso es en forma general, ¿ya? A ver un ratito. Aquí en el chat han dejado preguntas. Si me escuchas entrecortado o es tu señal o es mi señal, porque yo también estoy en la selva viviendo, así que también puede ser mi señal. Es cierto, el alumno hace, en realidad no hace al instituto el alumno, sino se hace a sí mismo. O sea, yo puedo decir, por ejemplo, voy por la calle y puedo decir, yo estudié en el Instituto Nelson Rockefeller, pero cuando hablas, cuando te expresas, cuando comunicas algo, la gente dice, oh, qué clase de educación habrá recibido, porque mira cómo habla, cómo se expresa, cómo se comunica, cómo se enfrenta hacia una persona sin necesidad de pelearse o no. Todo eso no dice del instituto, sino dice de ti como persona, qué clase de educación has recibido, ¿no? Pero no de la institución, porque en sí puede haber otra persona que diga que se exprese muy bien y todo, y es el Instituto Nelson Rockefeller, ¿no? Entonces, más bien habla de ti, ¿no? Dicen la alumna tal, con tal y nombre y apellido, ¿no? Entonces, ahí eso es del alumno. Eh, bueno, no sé si les gusta leer o no, pero yo siempre que envío los comunicados, deja mucho que desear, porque parece que no hubieran leído las letritas chiquitas, ¿no? Entonces no sé si leen o no leen. Para mí parece que no leyeron, porque son comunicados de cinco rayitas y no leyeron hasta el final, hasta el puntito no lo leyeron. Entonces, yo pienso que todavía a ustedes les falta leer. Un examen de sondeo, claro, un examen de sondeo se puede hacer. Por eso les digo, les vuelvo a repetir y siempre les voy a repetir, depende de lo que tú, del tema, del problema que has hallado en esta institución, en esta aula en específico. ¿Ya? Por eso ustedes vayan viendo. Ahorita, por ejemplo, que ustedes están haciendo sus prácticas, ustedes pueden ir viendo qué institución es más factible trabajar y qué institución no es factible trabajar. Por ejemplo, si tú sabes que hay un director que te ha puesto muchas trabas, yo te recomiendo que ya no regreses a esa institución. Ve donde has sido bien recibida, ¿no? Para que hagas tu tesis, porque aquí, desde que inicias hasta el final, toda tu tesis vas a trabajar con esa institución. Entonces, todo eso tienes que verlo bien. Instrumentos hay hasta un libro de instrumentos de evaluación.
aparte generar bastantes instrumentos de evaluación. Y ahora se ha modernizado bastante porque hay mucho más instrumentos de evaluación para recopilar datos. Ese sí, sí es cierto, ¿ya? Igual voy a preguntar, de repente ustedes también saben, ¿alguno ha escuchado sobre enlace de libros para investigar que la institución les haya hablado? ¿No? No, mi, Ya, voy a preguntar, ya, cuando yo estuve, sí, sí había, no sé si seguirá. Muy bien, ya, vamos a ver, miren, yo les voy a compartir ahorita mismo para que ustedes vean, ya. Estoy acá en el internet, vamos a retroceder todo para que ustedes vean. Ya está. Sí se ve mi pantalla, ¿no? sí, Ya, mi, sí acá se ve. dice, vas a Sí, colocar mi. en Google, vas a colocar tesis PUB, así, ¿ya? Y en este caso, vamos a licenciatura. Aquí tienes varias opciones, ya tienes de maestría, de licenciatura, de bachillerato, de doctorado. En este caso vamos a ir a licenciatura, porque vamos a terminar como licenciadas. Y acá tienes la opción de facultad, subcomunidades en esta colección. En este caso, primero vas a facultad de educación. Y de facultad de educación escoges educación con especialidad en educación inicial, ¿ya? Porque ese es de ustedes, su área, ¿no? ¿Verdad? El mío hay por acá. El mío es secundaria con especialidad en matemáticas. Ah, sí, el mío sí también. Ya. Acá está, educación con especialidad en educación inicial. Le das clic. Ahí está. Y aquí ya puedes encontrar, ¿ya? Puedes también buscar por fecha de publicación, por autor, por título, por tema. Si conoces a alguien que dice que ha hecho su tesis en la Católica, acá le sacas. Dice, oye, algunos son mentirosos, de verdad, yo me encontré con varios mentirosos, mentirosas. Me dice, oye amiga, yo he hecho mi tesis en tal lugar. Ah, sí, mira, como ya sé su nombre, su apellido completo, le pongo, no hay nada, nada. Entonces me está mintiendo, así que por ahí ya sabes cómo le puedes sacar por título y por temas, ¿ya? En este caso acá tenemos esta de acá, prácticas por ejemplo, ¿no? Tiene un título así, miren, ustedes dirán, es muy largo, profesora, pero está especificando toda la información, como les había dicho, mira. Prácticas de lectura familiar y su relación en el desarrollo de la conciencia fonológica en niños de 5 años en una institución educativa privada de Surco. Aquí no está poniendo el nombre de la institución. ¿Ya? Y está, mira, del distrito de Surco, está especificando la edad, está especificando que es una institución privada, puedes hacer tu tesis en una institución privada o pública, así que no hay restricción, ¿ya? Y mira, acá está hablando de un tema en específico, mira, bien específico, la conciencia fonológica, ¿ya? Fonológica. Y además de eso está incluyendo a la familia, porque dice prácticas de lectura familiar. ¿Ya? Entonces, aquí la profesora que está haciendo su tesis, porque es profundo, ya el profesor es colega, ¿no? Está trabajando, también va a evaluar, en algún caso, por ahí vamos a ver, de repente va a evaluar a los papás también, porque está hablando de la familia, entonces va a entrevistar al papá. Usted, este señor, ¿cuántas veces lee con su hijo? ¿Qué temas lee con su hijo? ¿Qué libros le lee? Todo eso. Vamos a entrar para que ustedes vean acá. Ya, aquí está, por ejemplo, el objetivo de la tesis es analizar las prácticas de lectura en familia relacionadas al desarrollo de la conciencia fonológica. Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, ¿ves? Aquí está, cualitativo, de tipo descriptivo. ¿Ya? Ahí está especificando el objetivo, todo eso está yendo. Cuando tú ya sabes cuál es tu tesis, todo eso pones en tus objetivos. Participaron en el estudio 5 familias, ¿ves? Esta profesora escogió solo a 5 familias. Imagínate que fueran un aula de 30 niños. Va a tener que entrevistar a 30 familias, ¿no? Por eso que ella se ha ido a un colegio particular, son poquitos. Puede entrevistar a cada familia, son 5 familias, va a tener tiempo para entrevistar a las 5 familias, ¿ya? Porque la investigación en este caso tiene que ser específica, detallada.
tener toda la información, preparar bien sus preguntas, porque mira, va a ir a entrevistar a las padres de familia, ¿ya? Entonces son personas preparadas, ¿no? Tal vez son familiares, familias con profesionales, ¿no? Entonces no vas a ir a consultar a cualquiera. Ya, a ver, vamos a entrar acá. Aquí, por ejemplo, sale el ver el documento en texto completo, en formulario de autorización. A ver, vamos a ver, no he entrado, la verdad, vamos a ver acá. Texto completo. Sí, Kenny, dime. Mi disculpa que le interrumpa. Primero es la entrevista y después ya se lo especifica ahí para el título, ¿verdad? No, primero siempre es tu título. Ya, Si es en este caso en la cualitativa, como es de ella escogió cualitativa, puede ser en desorden, no hay problema. ya, Esta ya tesis es me interesa. cualitativa, por ejemplo. Ya, Miren, muchas acá he gracias. abierto el documento y miren, así tienen que ustedes presentar. Esta es la forma de presentar una tesis. Todo eso tiene que ir tu título, para qué estás, en este caso, ¿no? Para obtener el título profesional, tu nombre, tu asesora de tesis. Este es este año, miren, 2024. Puedes dar agradecimientos, dedicatorias, el resumen. En inglés también tienes que traducir este resumen, tienes que traducir. El índice, es muy importante que aprendan a hacer índice en Word. Ya, aquí está el método, el enfoque. Aquí está, ¿ven? El enfoque de la... Aquí está especificando, mira. Metodológico, cualitativo, ¿ya? ¿Ves? Todo eso tiene la tesis. ¿Cuántas hojas son? 65, es pequeña esa tesis, ¿no? Aquí lo que le falta, ¿sabes qué es? Ya. Acá no han puesto las fotos, ¿ya? Pero, porque creo que no pueden Bien, mandar. disculpe, Miss, ¿tiene que haber una persona en sí que te guíe a hacer tu tesis? Claro, claro, mi caso, por ejemplo, yo les cuento mi experiencia como para sacar mi título. Yo tengo título en educación secundaria de la especialidad de matemática. Yo me inscribí en el programa de tesis de mi universidad, La Cantuta, y me pusieron mi asesora. Tuve la suerte de que me tocara mi asesora que me enseñó el curso de investigación durante los 5 años de mi carrera. Muy buenísima. Uy, es una profesora que lee, investiga un montón. Con ella hice mi tesis. Y ella me asesoró. La institución también te pone tu asesora, pero también, en el caso, en el mío, el que yo estaba en ese proyecto, tenía que pagar. Yo lo hice esto de pagar para hacerlo rápido. Quería hacerlo rápido para poder obtener mi título rápido. Y chévere, la profesora que me tocó, como les digo, ella me enseñó el curso de investigación y me ayudó bastante. La Tienes que voy a tener tu buscar, Miss. asesor. Sí, busca el mejor. En el caso A de la usted, creo. institución, pregunten, ¿qué profesor? Yo no puedo, porque yo soy, como le vuelvo a repetir, yo soy de la especialidad de matemática. Yo tengo la especialidad de matemática e informática. No puedo, no puedo, tiene que ser de la especialidad. Ustedes son educación inicial, tienen a la profesora Gloria Cunha, tienen a la profesora Verónica no, la profesora María Cuipal, profesora Rosa Arata, hasta donde yo sea, pero por si acaso pueden preguntar quiénes son, no sé, eso sí no sé. Sí, Sandra, dime. Señorita, buenas noches. Señorita, yo le había escuchado que nosotros vamos a, vamos a salir de licenciada. No, primero tienen que hacer su tesis. Claro, pero cuando terminemos todos, es decir, vamos a salir nosotros Los como después. profesores, cuando los profesores en general, cuando ya tienes tu título y te han aprobado, te dicen licenciado.
allá no, sino que una compañera me preguntó en el instituto, hace licenciatura, y bueno, yo la verdad, todavía como ese aspecto no sé, y yo le dije, no lo sé, porque ella, bueno, ya va a terminar su carrera y dice, quiere ser licenciada para que pueda postular para ser directora, algo así. Para ser directora tienes que hacer maestría. Ah, ya. No es que solo eres licenciada o profesora, no. No es así como, así por así. ¿Eh? De repente tiene Ya. vara. No, y aquí hace Y maestría, aquí tiene en que el, hacer maestría, tiene que hacer no, maestría. no, disculpa, en el instituto hace maestría, porque No, ella, no, no, el instituto no hace maestría. ay, Y ahí ya, No. se vuelve a estudiar, mi disculpe. ¿Y cuántos ¿Cómo? años son ahí para hacer maestría? ¿Cuántos Para hacer años son para hacer maestría es maestría? O maestría hacen en Tien- Ujú. máximo, con todo y tu Tienes que tesis, ser sí, licenciada. 2 años, creo. No, Maestría es 2 años, mi no hermano. tienes que ser licenciada para hacer maestría. Ah, Tienes que bueno, tener dependiendo. Por ejemplo, tú tienes que en tener tu San Marcos, bachiller, tienes que tener tu ajá, bachiller y ya puedes hacer maestría sin tener título. sí, sí tiene razón, pero sí son 2 años, al menos en San Marcos son 2 años. Sí, en todos lados es 2 años, en todos lados. En cualquier lado que vayan, la maestría es 2 años. Mis, una duda, hablando de ese tema de la licenciatura y del bachiller, una duda, Sí, sí, dígame. ya mis, una duda, por ejemplo, nosotros, nuestra carrera es de 5 años, a los 5 años culminados, nosotros salimos como bachilleres, ¿así es? Eso tendrían que O preguntar al instituto, no recuerdo ahorita ya esa ya, información. Sí, ok, pregunten a mis, la sí, porque coordinadora. la Miku, Gloria nos está comentando de que felizmente nosotros como avanzamos desde el primer ciclo, lo que es la tesis nos la están metiendo desde el primer ciclo, que me parece fantástico porque como que nos están adecuando. Y esa era mi duda, si al final de estos 5 años, ¿cómo saldríamos? A ella Sí, misma le claro. preguntamos mejor, ¿no? Sí, ajá, Ya, mis, gracias. la coordinadora debe saber con qué terminan. No recuerdo ahorita ya toda esa información. Miren, la mayoría de Pero tesis, parece que nos dijeron como licenciada cuando fuimos. por eso les digo, pregunten ustedes, no sé, la verdad. No, no Es creo. mejor no dar ¿cómo se dice? Especulaciones. Ahí está, muy bien. Hay que aprender a hacer Ah, eso, ya, no ser misita. especulativos. Si no sabemos, yo le estoy diciendo Ya. directamente, no sé, de frente, para no crear especulaciones. No sé y punto. Mi Xiomara, buenas noches. Sí, dígame. Quería dar mi opinión, soy Matilde. Mi Claro. Xiomara, yo sí pregunté a la Miss Janet, le dije, yo le pregunté personalmente a ella, ella me explicó que cuando yo terminaba mis 5 años de mi carrera, solamente salía con mi certificado, algo así, y ya yo tenía que hacer mi tesis y luego para sacar mi título, pero no salía licenciada tenía que hacerlo aparte yo. Eso me había explicado a mí Janet. Y son otros años más de estudio para licenciarse. Ajá, eso quería aclarar las dudas a algunas de mis compañeras. Gracias. Ya ahí tienen alguna respuesta por ahí. Entonces, bachiller. Miss, muy buenas noches. Sí. A preguntar sobre la compañera que tiene que también tiene dudas, que yo tengo entendido que la tesis que usted nos está enseñando ahorita, nosotros lo vamos a hacer para salir del instituto, Lo tienes que empezar a hacer desde ahora. porque, disculpe, lo que pasa que como nosotros vamos a salir del instituto, pero con bachiller, creo, ¿no, no, Miss? No, como te vuelvo a repetir, no sé esa información. Bueno, entonces lo que yo poquito que sé que eh, vamos a salir como bachiller y para sacar licenciada en educación lo tenemos que hacer un año en la universidad. Entonces, por eso digo, o sea, lo que pasa es que quisiera que me explique el título
para sustentar la tesis, ¿eso lo vamos a hacer en el instituto al momento de egresar? Que yo sepa, el instituto les da ¿cómo se llama? Para que expongan su tesis ahí también. Ah, ok, Miss. Ujú. Entonces sería, si nosotros convalidamos un año, porque eso es lo que sé, ¿ya no haríamos la tesis ahí o eso es la duda? No, tienes que hacer tu tesis, sí o sí tienes que hacer tu tesis. Para sacar el título de licenciada en educación. Así es. Para sacar título, actualmente, en todas las instituciones, sea Ujú. universidad, instituto, tienes que hacer tu tesis. Oh, ok. Ya, Miss, muchas gracias. Miss, pero hay una esperanza que la misma Beatriz, la misma coordinadora general y el director, cuando hemos ido en alguna oportunidad, nos dio la esperanza que la institución está proyectándose para el licenciamiento. Entonces, chicas, nos faltan unos cuantos años, ¿no? Entonces, esperemos que sea así, ¿no? Esperemos que sea así, coloquemos nuestras energías positivas y si no es así, busquemos alternativas. La cuestión es que cuando terminamos este estudio tenemos que presentar nuestra tesis para poder graduarnos. Ese es el orden. Gracias, mentora, permítame decirle eso. Muchas gracias porque no quiero hablar más, pero nos está explicando de una manera gustosa. Sí, 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 sí tienen razón, ¿no? O sea, miren, al final de cuentas, lo que ustedes están aprendiendo ahorita, lo que yo les estoy explicando, en otro lugar les van a explicar lo mismo, ¿ya? Porque es lo mismo, el mismo libro que ahorita que yo les he mostrado, lo utilizan todos. Universidad particular, universidad privada, instituto público, instituto privado, lo utilizan porque trabajan con esta forma. Esta es la forma, ¿ya? Entonces es lo mismo. Lo único que tú tienes que aprovechar en este momento, y ya te estoy dando la iniciativa, que si no lo has hecho desde el primer ciclo, es que ya vayas pensando en el planteamiento del problema de tu tesis. Esto es muy importante. Esto, ahorita ya tú tienes que saber, ¿no? Ya alguien de ustedes, a ver, así sinceramente, ya tiene el planteamiento de su problema, de su tesis, o tiene la idea, ya tienen la idea de su tesis. ¿Alguien? Judith, alguien ya No, tiene. Miss, disculpe, mi manito está avanzada. Kenny, Bueno, yo había pensado en un planteamiento de la mala alimentación en un centro educativo. Bueno, es que lo que estoy pensando, pero no sé cómo lo voy a poner como título, sí, en mi tesis. Bueno, ya, por aquí, ahí. por ejemplo, en el caso de Kenny, ¿no? Nos está diciendo la idea, ¿ya? Que es la mala alimentación. Entonces, aquí ya pensando en el planteamiento del problema, ¿no? La mala alimentación en niños de educación inicial, del aula tal, del nivel inicial, del colegio tal, en específico, porque si hablamos de la mala alimentación de toda esa población, pucha, que nos vamos a cansar de trabajar, de recoger la información, de recolectar los datos. Entonces, ahí ya tienes algo, una base, está bien, estás pensando en cuál ya va a ser tu idea. Catherine. Catherine. Sí, justo le iba a comentar que la misma nos estuvo ayudando, nos dejó de tarea a todos hacer, por ejemplo, eso el tema de la problemática, que varias escogimos, por ejemplo, en mi caso yo también escogí lo que era y lo planteé justo en ese momento que nos tocó exponer o nos sacó, la MIS era de la problemática de la desnutrición o la mala alimentación que tienen los niños, ¿no? Que es una problemática muy común que tienen, pero por ejemplo, lo que sí tengo entendido, que no solamente tenemos que coger una problemática, sino buscar también, creo, una solución dentro de la tesis, es así, o sea, plantear, y antes que me vaya el tema un ratito, ya me acordé, era, por ejemplo, cómo afecta esta desnutrición en el tema académico, o sea, jalar la problemática, pero centrarla en la parte educativa o centrada en nuestros niños, cómo le afecta, ¿no? Porque no solo podemos decir la desnutrición infantil,
¿no? Porque puede abarcar, por ejemplo, salud, pueden hacer esto los de medicina también, pueden hacer esto los nutriólogos también, pueden hacer otros. Entonces nosotros, a ver si usted me corrige, si no, si estoy mal, porque eso le entendía la otra vez, que la problemática que nosotros elijamos tiene que tener un enfoque hacia nuestra carrera y esa tesis que hagamos con esa problemática tiene que tener también una alternativa de solución. ¿Estoy bien o me puedo aclarar eso? Muy bien. Muy bien, Catherine. ¿Alguien más que desea participar para yo poder responder la pregunta que me ha hecho su compañera? Ya, listo. Catherine nos ha hablado de que ya, tú escoges tu problema, pero tiene que haber una solución, ¿no? Eso es cierto. Trabajar en eso, que sea una solución del problema, ¿ya? Aquí, por ejemplo, yo tengo acá, como les estaba mostrando, por ejemplo, en esta tesis, ¿ya? Vamos a ir al índice. Aquí está, el índice más rápido. Miss, disculpe, para hacer nuestra tesis tiene que ser una persona de ahí, del mismo instituto que nos guíe, o también puede ser otra persona, un familiar o alguien. Creo que el mismo instituto les recomienda ahí a alguien del colegio. Asignan uno, asignan. Sí, les asignan ahí. Ah, ok, Miss. Muchas gracias. Ya. Y Miss, disculpe, el tema que está hablando es sobre la tesis va a quedar grabada, ¿cierto, Miss? Para poder Sí, guiarnos. sí, Como estoy que se fue grabando. la señal en eso de que buscó Google y Sí, sí, no lo estoy capté bien. grabando. Sí, estoy Ah, ok, grabando. Miss. Gracias, Miss. Ya, miren, por ejemplo, en este caso, el índice nos marca el orden como está en la tesis, ¿no? Y entonces, acá en esta parte de las conclusiones, ¿no? Ahí es lo que tú vas a poner, la conclusión de todo esto, ¿no? Vamos a leer esta pequeña conclusión, ¿ya? Y la recomendación también que dan, ¿ah? La presente investigación buscó analizar las prácticas de lectura familiar en los hogares de niños y niñas de 5 años que promueven el desarrollo de la conciencia fonológica. Del análisis realizado se han obtenido las siguientes conclusiones. En primer lugar, respecto a las características de las interacciones entre padres e hijos durante las prácticas de lectura familiar, se puede concluir que las familias entrevistadas cuentan con interacciones positivas que permitirán la realización de prácticas de lectura en la familia. En segundo lugar, respecto a los recursos familiares ligados a la lectura en familia, al contar todas las familias con espacios para lectura en el hogar, así estos no fueron exclusivos para esta actividad, permiten que los niños tengan un lugar donde puedan hacer uso propio del material lector. ¿Ya? En tercer lugar, se puede concluir respecto a las estrategias que utilizan los padres con sus hijos durante la lectura en familia, que fueron los mismos que aquellos reportados en la literatura. En cuanto a la categoría emergente, vínculo afectivo ligado a la lectura, la investigación mostró que esta característica se caracteriza por transmitir un lazo emocional entre los miembros de la familia. Finalmente, el estudio mostró, aquí está, que todas las familias cuentan con prácticas de lectura en familia. Sin embargo, la mayoría de ellas se constituyen como prácticas informales, dado que emplean tanto actividades como estrategias informales de lectura, lo que caracteriza a este grupo de familias. Recomendaciones. Las investigaciones señalan la relación entre las prácticas de lectura. No obstante, existen pocos estudios en Latinoamérica sobre cuánto apoyan las prácticas de lectura en la familia. Se recomienda que las entrevistas a los padres puedan ser contrastadas con observaciones en el aula a los niños de las familias entrevistadas. Esto podría apoyar está dando ya aquí una recomendación, el que hizo la tesis está dando una recomendación. Realizar más investigaciones sobre prácticas de lectura en familia, en otros sectores socioeconómicos. A partir de estas investigaciones podrían servir para la toma de decisiones, ¿ya? Eso es muy importante, las recomendaciones que das tú al final de tu tesis, lo que has podido visualizar,
¿ya? Si das una solución, puedes dar también un consejo, una solución. Se puede también, ¿ya? Pero si no se puede, si tú no encuentras una solución, lamentablemente no se puede, porque puedes dejarlo así, ¿no? No hay problema, ¿ya? Muy bien, entonces yo les recomiendo eso, que vayan ya pensando en su idea, si no, vayan pensando en la idea y luego de eso ya vayan pensando en el planteamiento del problema y sobre todo vean que la institución con la que van a trabajar es la adecuada, o sea, que les va a apoyar, ¿ya? Porque si no les va a apoyar, van a tener bastante dificultad para trabajar. Y de repente te va a pasar como en mi caso, que vas a tener que cambiar de institución y vas a tener que volver a iniciar el trabajo. Entonces, todo eso acarrea hacer una tesis, todo eso, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda para ya finalizar? Observación. Miss, buenas noches. Una preguntita. Tenía una sobrina que me estaba preguntando si el instituto hace convalidaciones, si puede convalidar cursos. Traslados hace. A Traslados. trasladar. No, ella me dijo que convalidar, No, para que traslados. convalide 2 años, para que ¿Alguna salga otra con 5 pregunta? años. Porque ella en tecnológico. Que pregunte, hacen traslados nada más. Otra cosa no sé. ¿Alguna otra pregunta con respecto al tema que hemos desarrollado? Muy bien, espero entonces que haya quedado claro. Yo les voy a compartir este libro, ojalá que me carguen, porque estoy en la selva también, no me carga el internet. Sí, Miss, eso Se los quería envío. hacerle recordar que nos comparte su libro para ir leyéndolo. Ya. Ujú. Ese libro sí está bien especificado. Ahí les he mostrado yo de manera general, pero está bastante especificado. O sea, después de eso, y no hemos visto las características. Ya, ahí están las características de una tesis. Cuando es el método cuantitativo. Ya. Está el método cualitativo. Hasta hay ejemplos también de cómo redactar, miren. Ya. Entonces esto lo compartimos más adelante. Sí, sí, no me olvido. Ya. Muy bien, chicos, chicas, nos vemos. Cuídense. Mi disculpe, ¿la PPT lo va a mandar en el WhatsApp, Miss? Sí, y lo voy a mandar a la señorita también del, ¿cómo se llama? Que sube a la plataforma, para que lo suba a la plataforma también, ahí va a estar. Muchas gracias, Miss. Ya, Miss, gracias. Sí. Gracias, misita. Ya, Miss. chao, Muy cuídense, linda hasta esa luego. clase. Chao. Gracias. Mil Excelente. bendiciones. Gracias, igualmente, que les vaya bien. Éxitos.